Buenas, muy buenas, tengan todos ustedes. Es para mí un placer estar de nuevo con ustedes, en donde quiera que se encuentren en esta hora en que son participantes de esta transmisión. Qué bueno, me gusta mucho el estar siempre en contacto con ustedes, saber que podemos bendecirles con una palabra que les puede ayudar en el día de hoy, y no solamente en el día de hoy, porque el que tiene la palabra de Dios le sirve en cualquier circunstancia. El problema de muchas personas es que no tienen la palabra de Dios viviendo en sus vidas, no la tienen en su fuero interno, no viven por ella, y por eso cuando se le presentan las situaciones lo que hacen es reaccionar. Reaccionar es una forma de expresión de lo que está dentro. Es una, es una expresión de lo que hay, de lo que te controla, de lo que te domina, de lo que tú piensas. Por eso, en el día de hoy yo te invito a que conozcas la palabra de Dios, a que la estudie, a que la tenga en tu vida y la ponga en práctica. La ponga en práctica. Eh, Hablando de eso, antes de entrar a nuestra reflexión del día de hoy, quiero eh, contestar públicamente una pregunta que se me hizo por los medios de comunicación. Este, la pregunta fue como sigue, más o menos. Ya voy a tratar de interpretar la pregunta. La pregunta fue más o menos como sigue así. ¿Por qué si dos personas siendo cristianos eh, y dicen que Dios les habla, a los dos les dice una cosa diferente, especialmente cuando se trata de competencias y cosas así, sean estas deportivas, sean estas políticas, sean estas, en cualquier arena que se desarrolle la competencia? Eh, yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces están en un lugar cristianos de diferentes confesiones y están en un partido deportivo, es de color morado y el otro es de color azul, el otro de color, o puede ser color blanco, no sé, como el color que sea, los equipos. Entonces, pero hay cristianos que están con uno y hay cristianos que están con otro. Y en el momento en que están uno bateando y el otro pichando, hay uno que están con el pitcher y otro que están con el bateador. Entonces uno ora, Padre, Señor, mira el pitcher. Señores, Dios no se mete en eso. Dios no está metido de que en eso, que en ayudar, de que a gente. Ahora, yo creo, mire cómo interviene Dios. Yo creo que Dios interviene de esta manera. Eh, Dios interviene si hay un asunto, y yo he participado en eso, con equipos de grandes ligas que me han invitado para que yo vaya a orar por algunos peloteros que tienen slumps, se llama slumps, o sea, tienen una caída en su producción. Y es algo que no es normal y ellos saben que hay algo que no está bien, porque en estas competencias y en estas certámenes, podemos decirlo así, eh, siempre hay búsqueda de fuerzas espirituales. Hay personas que se dedican a buscar brujería y a buscar cosas así, y entonces movilizan espíritus malignos para que le haga daño a alguno que está produciendo, a alguno que está este, operando bien en sus facultades, en sus habilidades. Entonces, esas fuerzas espirituales lo desconcentran, lo distraen, le quitan las habilidades, le ponen baja autoestima, le hablan, y eso hace que esa persona no desarrolle. Y en eso que se basa la fuerza maligna. Ahora, cuando a mí me invitan para hacer eso, como ocurrió, le voy a poner un ejemplo sin mencionar el nombre para que no, porque la persona me puedan escuchar. Este, Me invitaron yo recuerdo, a uno de los estadios del área triestatal, y porque habían unos peloteros que eh, estaban teniendo esa dificultad de producción. Cuando llegamos a orar, no fueron muchos, fueron tres peloteros, la persona que me invitó y yo.
y estábamos allí cuando estaba orando por uno de ellos, que es cristiano. Le impuse las manos y cuando le estoy poniendo las manos sentí que había a una fuerza del mal que estaban echándole, le habían echado para que no produjera. Esa fuerza del mal no puede meterse, no puede afectar su vida, pero puede afectar su rendimiento. Entonces yo lo que hice fue que oré. Y oré para que la gracia de Dios, el poder de Dios, la sangre de Jesucristo lo cubriera y reprendí al espíritu maligno. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona, ya que estoy hablando, de los tres que fueron, la primera persona eh, dio un jonrón. Y eso fue glorioso, yo me gocé tanto. Y casi pegó otro más. Y el otro hizo una tremenda jugada que fue decisiva en el partido. Lo que ellos se dieron cuenta de eh, que había operado la oración. Pero ¿cómo operó la oración? No interviniendo a favor de él para que él lo pudiera hacer. No, no, no. Era quitando todo impedimento para que él pudiera desarrollar sus habilidades naturales. Y eso es lo que ocurre. Lo mismo cuando se ora por dos partidos políticos que están corriendo, unos cristianos oran por uno y otros cristianos oran por el otro, y por eso el cristiano lo que tiene que es reprender al diablo todo el tiempo, para que sea la voluntad de Dios y el deseo y el trabajo que la persona haya hecho, el que rinda su fruto. Por eso es que nosotros los cristianos oramos. ¿Dónde está la cosa? Dios habla muchas veces, Dios dice muchas cosas, pero el problema de nosotros está en la interpretación que le damos a lo que Dios dijo. O sea, Dios puede mostrarle muchas cosas a mucha gente. Por ejemplo, Dios muestra algo que va a suceder, algo que está, porque Dios sabe todas las cosas, pero Dios lo hace para que nosotros oremos y seamos librados. Entonces, no significa que Dios lo está mandando, porque casi siempre ningún mal procede de Dios, ningún mal procede de Dios. Usted dirá, ¿y los juicios? Espérese, el juicio de Dios está en paréntesis mientras estemos en la gracia. Los juicios de Dios están, eso es lo que significa que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Eso no solamente se refiere a la ley, se refiere a la ley también, pero se refiere también a toda cosa que nos era contraria, están clavadas en la cruz del Calvario. Todo aquello que están bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo, bajo la cobertura de la cruz, ¿qué sucede? Que ellos están cubiertos, hay un paréntesis para ellos, no hay maldición para ellos, no hay juicio para ellos. Ahora, el caso es que todo lo que no están, sí están bajo el desamparo, podemos decirlo, desamparo. Dios no está con ellos. Entonces, a nosotros Dios está con nosotros y por eso oramos, por eso bendecimos, por eso declaramos, por eso reclamamos las promesas de Dios y por eso creemos al Señor. Vivimos por fe. Por eso no se ponga a complicarse la vida creyendo que sí, que uno tiene razón y el otro no tiene razón, que uno dijo y el otro no dijo. Cuando alguien dice, por ejemplo, una palabra profética sobre alguien, por ejemplo, yo he oído mucho esta palabra profética. He dicho que Dios está enojado contra tal pueblo, contra los Estados Unidos, por ejemplo. Que Dios está enojado contra los Estados Unidos porque los Estados Unidos han abandonado y que, digo, espérese un momentito. Y Dios no está enojado con Corea del Norte, no está enojado con China, no está enojado con Irán, no está enojado con Afganistán, con Pakistán, no está enojado con aquellos países donde las libertades individuales son coartadas, donde hay tantas muertes. ¿Sabía usted quién es el asesino más grande que ha existido en la historia? ¿Usted ha sabido cuál es? La mayoría de nosotros no sabemos. Inmediatamente nos viene a la mente, eh, este, nos viene Hitler. Ah, Hitler se mató 6 millones de judíos. Y fue un asesino malo, malo, malo. Y nosotros no estamos en nada diciendo lo contrario. Pero no fue el que más mató gente. La persona que más mató gente, más que Hitler, mató a Stalin en Rusia. Y más que Stalin y que Hitler, los dos juntos, mató Mao Zedong.
Mao Zedong, como le decíamos nosotros en mi época. Entonces, Mao Zedong, en el salto hacia adelante, de los años 58 hasta los 62, en donde donde él comenzó a expropiar a la gente de sus tierras, de sus casas, de sus pertenencias, de sus propiedades, de todas las cosas que tenían, y trasladaba ciudades enteras de un lugar a otro, porque y estaban creando una nueva estructura, una nueva sociedad, bueno, haciendo todo esto. ¿Y qué hizo? Que millones, si mal no recuerdo, creo que 45 millones de personas murieron con este salto hacia adelante. Entonces, ese hombre fue un asesino. Y él todavía vive matando cristianos y matando muchísimos, persiguiendo, no permiten la libertad de expresión, la libertad religiosa, no permiten el cristianismo. Y entonces Dios no está enojado con esa gente. Entonces, con quien está enojado con Estados Unidos, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad, eso no concuerda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos esas cosas. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a utilizar bien la palabra de verdad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, en verso 15, donde dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra, usar bien, es una palabra muy interesante porque traduce literalmente disecar, o sea, diseccionar, como apartar, poner cada cosa en su sitio. Entonces, nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad, pero nosotros agarramos la Biblia como un todo y agarramos un poco de aquí, cosas que no eran para nosotros, que no son para nosotros, sino que fueron para el pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel se desvió, porque el pueblo de Israel, que era una monarquía y que era una teocracia, se apartó de los caminos de Dios, prefirió a los hombres que antes que a Dios, y todas esas cosas, y Dios le dice muchas cosas: ustedes me abandonaron, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron, y entonces nosotros no las aplicamos a nosotros. ¡Ey! No somos eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y usar la palabra de Dios de acuerdo a cómo fue diseñada. Porque lo que hace efecto, nosotros lo decimos y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. La Biblia dice que la palabra de Dios va a surtir el efecto para el cual fue enviada. O sea, Dios determinó que una palabra fuera enviada y va a hacer el efecto para lo cual Dios la envió. No va a ser lo que yo quiero, no como yo la aplico o como yo creo, como si fuera un bálsamo o una cosa así. No, 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 no. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra y llega hasta donde tiene que llegar, hasta lo profundo, divide la parte más profunda y dice: espérate, esto es lo que hay. Y por ahí nos vamos. Entonces, por eso tenemos que nosotros que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento al interpretar la palabra de Dios. Ojalá esta meditación, esta explicación haya servido para que muchas personas entiendan que no todo lo que dice todo el mundo, aunque Dios haya mostrado una cosa, la gente muchas veces no la interpreta como debe interpretarla. Hay personas que muestran, le ven una cosa y le interpretan como ellos les da la gana, como ellos piensan: que Dios está enojado, que Dios está bravo, que Dios está haciendo esto. Señores, aplicándole a Dios cosas. Entonces después en lo que dice, eso sucede porque Dios mostró. Y es verdad que iba a suceder eso, pero no porque Dios lo envió. Dios lo mostró para que nosotros nos libráramos, para que nosotros tomáramos precauciones. Y esas son cosas que Dios hace. Pero, pero el mandar el mal, Dios no lo hace. Ahora, vendrá el día cuando todos los malos van a ser juzgados, todo, todo. Y nosotros muchas veces aquí en la tierra nos he dado lo que nosotros hemos sembrado, cosechamos lo que sembramos. Si usted siembra viento, va a cosechar tempestades, eso lo dice la Biblia. Si usted siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Eso es de allí. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, sino que le vamos aplicando reglas que no son bíblicas a la palabra de Dios,
entonces nos pasan estas cosas. Olvidamos eso. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante. Y digo comenzar porque no creo que tengamos tiempo para terminarlo, pero quiero comenzarlo. Quiero comenzar con la primera pata de lo que yo llamo el trípode del reino de Dios. Así se llama el tema, el trípode del reino de Dios. Trípode del reino de Dios. Yo no sé si usted sabe lo que es un trípode, pero un trípode es una, el nombre lo indica, tres, y pode viene de pies, tres pies. Yo no sé si ustedes han visto esto, son tres pies. Muchas cosas se ponen así en tres pies, se sostienen bajo tres pies. Si usted quita uno de los pies, entonces se cae lo que está, la base del sustentamiento. Entonces, eh, y este nombre es asignado al mueble o dispositivo que se usa para sostener algo. Si nosotros pensamos en el reino de Dios como el sistema sobre el que descansan los valores, los principios y los códigos de la vida en el espíritu, entonces los tres pies que lo conforman están especificados en un texto que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, entonces en ese sino, ahí está el trípode, justicia, paz y gozo. Ahí está. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, vamos a estudiar en el día de hoy la primera pata de esas tres patas que constituyen el trípode del reino de Dios, la justicia. Vamos a hablar un poquito de la justicia, porque nosotros los cristianos a veces somos justos, muy justos, y nos gusta la justicia, pero a veces somos como David, que David era un hombre que su sentido de justicia era muy alto. Por eso fue que Natán lo agarró en la parábola aquella que le dijo que un hombre tenía muchos bienes y tenía un vecino que tenía una sola ovejita, él tenía muchas ovejas y él tenía una sola ovejita. Y cuando David oyó la historia de que aquel le agarró la ovejita a este y se la comió para unos invitados, entonces en vez de usar una de las suyas, el sentido de justicia que tenía David dijo, ese hombre merece la muerte. Entonces le dijo, ese hombre eres tú, porque tú tenías todas las mujeres a tu disposición, pero le quitaste la única que tenía Urías Eteo. Entonces la había entendido y se arrepintió y escribió el Salmo 51 que todos nosotros conocemos. Entonces, a veces tenemos sentido de justicia, pero la justicia que nosotros practicamos muchas veces no excede la de los escribas y los fariseos, la de los hipócritas. No, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros debemos hacerlo de una manera que podamos aplicarla a lo que realmente fue diseñada. Eso es lo que dice 2 Timoteo 2:15 que hemos dicho. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el error que algunos creyentes cometemos es aplicarle a todos todo lo que dice la Escritura. Es lo que en medicina y en la historia se ha llamado como el tiro de escopeta de Galeno. Tiro de escopeta de Galeno. Yo no sé si usted conoce quién fue Galeno, pero Galeno fue un personaje de la historia que fue médico y que existió en la antigüedad y a quien se debe que los profesionales del día de hoy se le llame con este nombre, Galeno. Sustentaba la teoría este médico de que para curar las enfermedades que había que aplicar una reacción contraria a lo que producía la misma. O sea, si una enfermedad era una inflamación, una cuestión, había que buscar una reacción contrario a lo que esa se producía. Sin embargo, para ello él producía una mezcla de decenas de productos, de hojas, hierbas y raíces y cosas de eso, y que de ellos iba a conseguir el efecto contrario a lo que estaba produciendo la enfermedad. Pero sus detractores, sus enemigos,
decían que eso era como tirar un tiro al aire, un tiro de escopeta al aire, esperando que al disparar vaya pasando una manada de aves y que le diera alguna. Entonces, eso es lo que llama el tiro de escopeta de Galeno. Eso no puede hacer, eso no se puede hacer con el estudio de la palabra de Dios. Es tirar un tiro de escopeta esperando que le pegue a algo. Yo siempre le llamo eso, los hermanos de la congregación saben, yo le llamo un buscapié. Buscapiés es cuando usted dispara para todos los lados y dispara para todos los lados sin un punto, sin desarrollar un punto específico, y usted va disparando para todos los lados, y a alguien se le pega. Después todo el mundo, ay, que Dios me habló, que Dios me habló, que Dios me dijo, que Dios. ¿Por qué? Porque le dispararon a todo el mundo y todo el mundo se vio afectado. Yo no sé si sabe lo que es un buscapié. Un buscapié es un tricky track de eso, que se tiran, que hacen así, y todo el mundo que está allí sale corriendo porque a todo el mundo se, le, se le mete por entre los pies. Un buscapiés, le dicen también en otros sitios. Ok, eso no se puede hacer con el estudio de la palabra de Dios. Eso lo aprendí desde muy joven en la iglesia. Por ejemplo, si nosotros somos de los que espiritualizamos todo y nos autoaplicamos todo, o si es de los que cerramos los ojos, abrimos la Biblia y hacemos así y marcamos un lugar y decimos, voy a hacer lo que la Biblia me dice. Y entonces no puede suceder a nosotros que nos encontremos con Mateo 27:5. ¿Qué dice Mateo 27:5? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Tú vas a hacer lo que dice ahí? Y más si busca leer Lucas 10:37, donde sale, no, voy a buscar otro. Y sale Lucas 10:37. Y Jesús le dijo, ve ya tú lo mismo. Oye, ¿a quién más se ahorcó? Y esto dice que ve tú a tú lo mismo. Eso es contradictorio. No podemos agarrar la Biblia para aplicarla así. Eso no funciona así. La Biblia tiene que ser aplicada de una manera eh, inteligente, como si fuera un cirujano disecando, poniendo cada cosa en su sitio, separando una cosa de la otra y aplicándola en el contexto que la Biblia quiere decir. Se ha dicho una palabra muy clave en los estudiosos de la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación bíblica, y es que un texto usado fuera de contexto es solamente un pretexto para hacer lo que uno quiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con utilizar la Biblia de esa manera. Los pastores nos meten, si nosotros hacemos eso de que abrimos la Biblia y y marcamos un lugar para aplicarlo, nos va a meter en problemas a los pastores. Porque, por ejemplo, y si nos sale Juan 7:53, mientras estamos en el culto, vamos a abrir la Biblia, lo que lo diga la Biblia. Y ahí dice Juan 7:53, que dice, cada uno se fue a su casa. Todo el mundo saldría corriendo de la iglesia porque cada uno se fue a su casa. Bueno, hay que aplicar la medicina en la llaga y no en todo el cuerpo. Hay que ser específico en lo que Dios diseñó para cada cosa. En todo caso, debe hacerse lo que se llama una exégesis del texto bíblico, que incluye, entre otras cosas, lo siguiente: el contexto. Nosotros solemos conocer los contextos, que son los textos que están antes, o sea, que anteceden, y los textos que están después del texto que estamos estudiando. Hay que evitar el pretexto. Entonces, hay que conocer los pasajes paralelos, o sea, se refiere a los pasajes que están relacionados con este que escogimos para estudiar. Hay otro pasaje, por ejemplo, hay algunas historias, algunas parábolas, algunas anécdotas que están escritas en los cuatro evangelios. Cuando usted estudia los cuatro evangelios y usted lo ve, usted ve que hay el toque personal de cada evangelista en cada uno de ellos y no los estudia todo para tener un mayor espectro de entendimiento en cuanto al pasaje que estamos estudiando. Entonces hay que estudiar el contexto, o sea, lo que dice antes, lo que dice después, y estudiar los pasajes paralelos. Por ejemplo, una de las cosas que se usa mucho es la costumbre eh, tradicional, fundamental, para que algunas personas no usen joyas. Por ejemplo, ustedes han visto que hay cristianos que usan joyas y otros que no usan joyas. Bueno,
Si ustedes se dan cuenta, en Isaías capítulo 3 habla de un caso muy particular en donde Dios dice, quítate las joyas, quítate tal cosa, quítate esto, y le manda a quitar todas las joyas, pero si usted se da cuenta, no es a una mujer, se lo está mandando a decir. Si usted lee el primer versículo, va a ver que está hablando con Judá y Jerusalén. Y entonces, si usted lee todo el contexto, toda la historia, se da cuenta que quien le dio las joyas a Judá y a Jerusalén fue el mismo que se la está mandando a quitar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está diciendo allí? Dios está mandando diciéndole, cuando tú te enamoraste y te comprometiste conmigo, yo te hermoseé, te di joyas, te puse hermoso, te puse que yo cuánto. Ahora quítate mis joyas. ¿Por qué? Porque tú me estás engañando, tú estás adulterando, tú estás pecando con otros pueblos, con dioses paganos. Tú estás haciendo, entonces ahora quítate. Entonces, Dios, ¿usted se da cuenta? Entonces, agarramos eso de quítate, vamos, ¿para qué? Para decirle a las hermanas que no se pongan joyas. Eso, eso son cosas que están mal aplicadas, mal interpretadas. Por eso tenemos que tener una aplicación correcta de la palabra de Dios. Entonces, hay que conocer los pasajes paralelos. Eh, hay que saber quién dijo qué a quién, por qué se lo dijo. Y la pregunta clave, si aplica eso hoy a mí, si aplica eso hoy a mí. La otra pregunta ¿está eso cumplido en la cruz o es algo que tengo yo que hacerlo hoy? Porque hay cosas que están señalando a la cruz, están señalando a Jesucristo, que fue el cumplimiento de todas las profecías, de todas las sombras, de todos los tipos que están en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el cumplimiento y a Él le tocaba cumplir esas cosas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que nosotros hoy somos participantes de su gracia, de su favor, de su cuidado, de su amor. Entonces, está cumplido en la cruz. Y una de las cosas que la gente no entiende, inclusive agarra, entonces, ¿sabía usted? Y entiéndame, no estoy desvirtuando ni descartando nada. Solamente estoy diciendo esto porque para que tengamos el conocimiento. Entre la cruz y el Evangelio, ¿dónde está la cruz en el Evangelio? Al final del Evangelio. De los cuatro Evangelios, al final está la cruz. Entonces, todo lo que está escrito en los Evangelios, prácticamente, no todo, la mayoría de las cosas que están escritas en los Evangelios, son producto, estaban todavía bajo la ley, que era un trato, un pacto de Dios con su pueblo Israel. Entonces, por eso es que cuando usted ve que Jesucristo muchas veces rechaza a alguien porque él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso era hasta la cruz, porque en la cruz hay una inclusión. Todos los gentiles somos incluidos en el cristianismo, somos implantados en Cristo, somos traídos a la cruz y recibimos todas las bendiciones que le fueron y las promesas que le fueron hechas al padre Abraham. Somos el Israel de Dios, el Israel espiritual en la cruz. Pero la cruz ocurre después, al final del ministerio de Cristo. Por eso aquella mujer cananea que se le acerca y le dice, Señor, sana a mi hija, que qué sé cuánto. Y el Señor le dijo, no está bien dar el pan de los perrillos, el pan de los hijos a los perrillos. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Perrilla prácticamente a ella. ¿Y qué fue lo que dijo aquella mujer? Señor, hasta los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor. Y nosotros nos aplicamos eso a nosotros, que somos hijos. Nosotros somos hijos, nosotros somos los de la mesa. Pero muchos de nosotros estamos comiendo migajas en vez de comer el pan total, la revelación de Dios total, que es el pan de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, en Jesucristo encontramos nosotros satisfacción, encontramos paz, encontramos bendición, encontramos plenitud. Todas nuestras necesidades están cubiertas en Cristo Jesús. Eso es una bendición. Tenemos que saberlo. Entonces, pero tenemos que saber lo que es antes de la cruz y después de la cruz. Muchas personas agarran cosas del Antiguo Testamento, nos las traen, a nosotros nos las aplican como que nosotros somos parte de eso. Y eso ocurrió en la iglesia primitiva con muchos judíos que eran
cuando veían que se convirtieron los gentiles, querían aplicarle las reglas y las leyes que eran para los judíos. Y a eso, en eso es que se desarrollan casi todas las cartas paulinas. Las cartas de Pablo, que nosotros creemos en el Nuevo Testamento, que son palabras de Dios inspiradas, están para desenmarañar las creencias de que el cristianismo no es más que un judaísmo glorificado. Y no es cierto. El cristianismo es algo diferente. Por eso Jesucristo habló de que no pondrás remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni va a echar vino nuevo en odres viejos. A eso que se aplica. No venga a aplicarle eso a otra cosa. Eso se está aplicando a eso. Que no agarremos el cristianismo y lo mezclemos con el judaísmo. Eso no debe hacerse. Por eso que muchos cristianos que están confundidos en el día de hoy y viven hablando Hashem, Elohim, el que sé yo cuánto, y diciendo todos los nombres del Antiguo Testamento, que no es que está mal. Tenemos que conocerlo y saber, porque ahí está la provisión de Dios en cada una de nuestras situaciones. El problema es que Jesucristo, que es la figura central del cristianismo, por eso somos cristianos, porque nos parecemos a Cristo, vino a dar a conocer a Dios como el Padre, no como Hashem. Hashem, lo que significa es el nombre. El nombre. Y los judíos no se atrevían a decir el nombre de Hashem, el nombre de Dios, sea Elohim, sea el Shaddai, como si no, porque eso era el nombre de Jehová. No, ese nombre es impronunciable, no se puede pronunciar, no se puede. Pero nosotros que somos hijos, dice, ese es mi papá. ¿Quién es? Jehová es mi papá, ese es mi papá. Y Jesucristo le dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, dice el Señor. El Señor nos vino a dar a conocer. No, Jesucristo nunca le dijo a Dios, Dios, sino que le dijo Padre todo el tiempo. De la única manera, con la única forma que le dijo Dios fue cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque Dios se separó de él. En ese momento dejó de ser el Padre porque Jesucristo estaba cargando todo el pecado de toda la humanidad. Y Dios los convirtió en pecado para que la justicia de Dios cayera sobre Jesucristo y nosotros fuéramos amparados. Jesucristo, mire, fue el sacrificio de Dios que Dios presentó. Cuando usted ve los altares en el Antiguo Testamento, usted lo que está viendo es a una representación de lo que iba a ocurrir con Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el juicio de Dios y el castigo de Dios cayó sobre la cruz. Usted me dirá, es que mucha gente no entiende y cree que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dioses diferentes. Y no es así, es el mismo Dios. Lo que pasa es que Dios estaba airado con la humanidad y con el pueblo de Israel todo el tiempo, porque ellos no guardaron sus leyes, no vivieron de acuerdo a los estatutos, a los decretos que Dios le había dado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos un Dios diferente. ¿Y por qué? Diferente en cuanto a actitud, ¿verdad? Es el mismo, pero diferente en cuanto a amoroso, compasivo y esas cosas así. ¿Por qué? Porque ya él está complacido. ¿Por qué fue complacido? Porque todo el juicio, la justicia de Dios cayó sobre la cruz. Y ahora todo lo que aceptan a Jesús como Salvador no están esperando juicio de parte de Dios. Lo que están esperando es ver su favor y su misericordia. Ojalá esto les sirva, esta introducción que estamos haciendo. Entonces, eh, 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 tenemos que saber cuando estudiamos la palabra de Dios si eso se ha cumplido en la cruz o si es algo que yo tengo que hacer para satisfacer a Dios. La mayoría de nosotros no tenemos que hacer nada, o sea, la mayoría no, todos nosotros, ninguno de nosotros tiene que hacer nada para ser salvo. Lo único que tiene que hacer es creer y creer en Jesús. Creer que Jesucristo murió en la cruz y eso es lo que nos hace salvos. Si tu religión te está ofreciendo que para tú ser salvo primero tienes que quitarte, tienes que ponerte, tienes que dejar de hacer, eso no es salvación de acuerdo al cristianismo. El cristianismo te dice, tú eres salvo porque Cristo te salva. Cuando Cristo te salva, tú eres salvo. Tú eres pecador porque naciste siendo pecador. Y pecas porque eres pecador. No eres pecador porque pecas. Y vuelvo y repito, no, pareciera lo mismo, pero no lo mismo. Porque, ¿qué es pecado? Toda transgresión, ¿verdad? Toda desobediencia a Dios. Entonces, pero muchas personas creen
que si dejan de hacer uno de los pecados conocidos, por ejemplo, supongamos que una persona tenga dos mujeres, eso se llama adulterio, fornicación, si está casado con una de las dos, ¿verdad? Es adulterio, y es fornicación si no está casado con ninguna de las dos. Entonces, si esa persona que no conoce a Jesús, de pronto deja el adulterio o deja la fornicación, ¿dejó de ser pecador? No, sigue siendo pecador a pesar de que dejó ese tipo de pecado. Entonces, quien salva es Jesucristo, no son mis acciones. Yo hago las cosas porque Cristo pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que produce, mire, a mí me encanta el Evangelio, porque en el Evangelio nosotros aprendemos tantas cosas, y una de las cosas que aprendemos es que tenemos en Dios este, tanto, tantas cosas buenas, porque Dios nos dice, ustedes son incapaces de satisfacer lo que yo pido como pago por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la maldad. Ustedes están en bancarrota, ustedes no pueden pagar. Entonces Dios mismo nos hace un préstamo. ¿Y cuál es el préstamo? Cristo. Y me dice, ahora ustedes van a vivir para mí, porque yo le estoy prestando la vida a ustedes. Ustedes tienen vida temporal aquí en la tierra, pero van a tener vida eterna después que mueran. Entonces eso es lo que hace Dios. Entonces Dios es el deudor y es el pagador. Él es el creador, el que nos hizo a todos nosotros, pero también es nuestro comprador. Él nos redimió. Redimir, la palabra redimir es una palabra que muchas personas la dicen, pero no saben ni lo que significa. Redimir es cuando se compraba a alguien o algo en el mercado. Entonces yo voy a redimir esto y le pagaba un precio para liberarlo. Algo que era pertenecía a... Entonces a Dios le pertenecemos por causa de su creación y le pertenecemos porque nos compró. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, es un principio espiritual, es un mandato del Señor para mí hoy, lo que estamos viendo. ¿Es un principio espiritual o es un mandato? ¿Es una ley que yo tengo que aprender? Tengo que saber. Traspasa la barrera de las dispensaciones o la época, es otra cosa. Por ejemplo, hay algunas cosas que traspasan que no tienen época, que son de todas las dispensaciones y de todas las épocas de la Biblia. Por ejemplo, la honra a los padres. La honra, eso traspasa todo. El diezmo, eso no tiene tiempo. Eso es desde antes de la ley, después de la ley, en la ley y por todo tiempo está los diezmos, está la honra paterna. Por eso que el apóstol Pablo dice que el honrar al padre, a los padres y a la madre es el primer mandamiento, es un mandamiento, pero también es promesa, que tiene promesa. Y la promesa fue antes de la ley y en la promesa que está basada la fe. Gloria a Dios, qué bueno. Ojalá podamos entenderlo. Hay mucho que explicar, muchas cosas que decir y que tenemos que estar repasando para conocer bien cómo interpretar esto de la Biblia, lo que la Biblia dice. La última pregunta que debemos hacernos es, ¿eso antes de la cruz o después de la cruz? Lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Por otro lado, hay que estudiar la palabra en los idiomas originales. Y si no tengo esa facilidad por lo menos escuchar o investigar a alguien que sí pueda hacerlo y que nos brinde el tiempo verbal de la palabra clave. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros a interpretar, a usar bien la palabra de verdad. El texto que agarramos como base es muy interesante porque Pablo estaba enfrentando una situación que había en la iglesia de Roma, y es que algunos hermanos, quienes eran libres en Cristo, no tenían problemas en usar su libertad para comer todo tipo de alimentos, y otros comían solamente legumbres. Unos hacían diferencia entre día y día, y para otros todos los días eran iguales. El problema estaba en que los libres, a quienes Pablo llama fuertes, menospreciaban a los débiles, que esto era lo que juzgaban a los demás. Estos fuertes juzgaban a los débiles, diciéndole, mira a esta gente. Entonces, Pablo está tratando de resolver esa situación
cuando habla de este texto que nosotros escogimos en el día de hoy para su consideración. El apóstol Pablo dice, cada uno esté convencido plenamente en su propia mente, cada uno esté convencido, pero el convencimiento viene de un conocimiento claro y preciso de la verdad. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no lo hace para el Señor lo hace. Eso dice el apóstol Pablo. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no lo hace para el Señor lo hace. El que come da gracias y el que no come también da gracias. Ninguno de nosotros vive o muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Eso está en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 9. Y Pablo fija su posición diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Eso está en el versículo 14. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Ustedes se dan cuenta? Hay gente que juzgan en comida, que si la comida, que si aquel come, que si no come, mira comiendo su banquete, mira cómo. Yo he encontrado tanta gente. Déjenme dar un testimonio. Permítanme que lea de un testimonio, porque la persona a veces no entiende lo que le estamos diciendo, pero cuando le decimos un testimonio, como que se le abre un poquito el entendimiento. Yo he oído, una vez estaba escuchando a alguien que estaba criticando a alguien porque tenía posesiones, y esa persona era un pastor. O sea, el pastor era a quien estaban criticando. Y le estaban diciendo, mira qué carro tiene, mira que tiene casa, mira que tiene propiedades, mira qué clase de vida. Y los misioneros de antes, mira que eran, que llegó. Pero esa persona no conocía el testimonio de ese pastor. Era un pastor que ya tenía muchos años pastoreando, sirviendo al Señor. Y no, esa persona no conocía que ese pastor durante sus primeros años fue un misionero que durmió en el piso, un misionero que tenía después el upgrade de él, el mejoramiento de él fue pasar del piso a una camita pequeñita donde él y su esposa dormían. Entonces, eh, ese pastor no tenía vehículo, no tenía nada, pero Dios lo fue prosperando, lo fue bendiciendo, lo fue llevando, le fue dando y le dio. Y mire, inclusive ese pastor tenía temor en principio de que, de que la gente no lo aceptara porque él estaba siendo prosperado, porque él estaba siendo bendecido. Sin embargo, Dios mismo le habló un día y le dijo, acepta lo que yo te pongo, lo que yo te doy, porque si tú bien recibiste y serviste e hiciste, yo te puedo dar, yo te puedo recompensar, tranquilo. Entonces Dios así lo hizo, lo prosperó y lo bendijo. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos utilizando la historia reciente de alguien sin conocer su pasado. Por eso es que si alguien no conoce tu pasado, si alguien no conoce tus procesos, si alguien no conoce tu historia, no debe juzgar tu presente. No debe juzgarlo. Cuando alguien te esté juzgando, dile, tú conoces mi historia, tú conoces de dónde yo vengo. Si tú no me conoces de dónde yo vengo, cállate la boquita. Que con la boquita cerradita te ves más bonita. Esas son de las cosas que tenemos que entender para que nosotros eh, no juzguemos. Que si alguien come, que si alguien no come. Yo he visto cristianos que no comen camarones, que no comen carne. Yo recuerdo una vez invitamos a un pastor cubano para que estuviera en nuestro país y cuando llegó al país, ese hombre estaba. Y él preguntaba de los carros, que si los carros la gente podía agarrarlo y comprarlo, porque en su país no se podía hacer eso. Y él, ¿sabe lo que pasaba con él? Le brindábamos comida y carne y él no la comía. Y es que no te gusta la carne. Sí,
Sí me gusta, pero no me la quiero comer. ¿Y por qué no te la quieres? Porque mi familia está allá en Cuba sin comer carne. Yo no quiero que... ¿Cómo voy a estar yo comiendo? Esos son problemas de conciencia, problemas de conciencia. Y Dios le impide que se coma la carne. No, cómete tu carne, pero él no quiere comérsela porque su familia está sin comer carne en su país. Entonces, tenemos que ver la historia de la gente, por qué la gente actúa, por qué la gente reacciona, por qué la gente interpreta, por qué la gente es así. Entonces, por eso es que hay tantas secciones, sectas, secciones, podemos decirlo así, del cristianismo. Uno que cree en una cosa, otro que no cree en otra cosa. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a Venezuela, nosotros venimos llegábamos de nuestro país y yo no sabía, yo veía que algunos hermanitos en mi país, pero eso eran una congregación que se cubrían, se ponían el velo. Y cuando llego a Venezuela, mucha gente se ponía el velo, mucha gente. Solamente la gente de la Asamblea de Dios no lo hacían. Eso está hablando de hace muchos años atrás. Y entonces yo decía, wow, y mira esto interesante, porque yo creía y mi esposa y mi hermana, que en esa época estaba viva la evangelista Virgen Vargas, con quien nos unía la lazo de hermandad, somos hermanos, y ella, yo veía que ella se ponía su velo cuando llegaba para predicar, para evitarse problemas con los hermanos, pero no porque ella creía que tenía que ponerse el velo. Entonces, pero un líder conciliar, este, celoso por su sana doctrina, comenzó a hablar y a decir y que sé yo cuánto, porque nosotros no creíamos ni predicábamos eso. Entonces, sin embargo, o sea, lo dejábamos de usar cuando estábamos en otro sitio y nos lo poníamos, o mi mujer se lo ponía y mi hermana se lo ponían cuando estábamos con ellos, con los hermanos, para que no se escandalizaran. Sin embargo, ese hombre dijo, delante de mí lo dijo, no que fue que yo me lo inventé, dijo que el anticristo venía de Santo Domingo. ¡Wow! Yo dije, padre, y todo eso por un velo. Usted se da cuenta cómo la interpretación, cómo el juicio, cómo mi creencia personal, cómo mi conciencia culpable me puede hacer juzgar a otro y hasta condenarlo. A Jesucristo le llamaron que él echaba fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra interpretación y juzgar a una persona porque crea en esto o deje de creer en otra cosa, porque coma esto, porque tenga esto o deje de tener. No, no juzguemos a los demás, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Detengamos un momento en lo que es el reino de Dios y pasemos por alto lo que no es. Cuando hablamos de la justicia de Dios, debemos saber desde el principio que se refiere a la solución de Dios a la problemática del pecado y a la rebelión del hombre, según nos describe Primera de Reyes, capítulo 18, versos 29 y de 36 al 39, donde dice la escritura, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. El versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Mire, el profeta Elías, ante el desvío de la sociedad de Israel de entonces, convoca a los profetas de los falsos dioses de Baal y Acera para que el Dios que respondiese por fuego, ese sea el Dios de Israel. Entonces, los reta, es un reto, es un challenge que hace. En esta oportunidad, después que los falsos profetas de Baal y de Acera fallaron en sus intentos de hacer descender fuego del cielo, Elías dice a la hora del sacrificio o del holocausto, que es la hora nona, Jehová Dios responde con fuego.
La hora del sacrificio, que es las 3 de la tarde, la misma hora en que murió Jesús, diciendo consumado es, el fuego es tipo de la ira de Dios, la cual fue derramada sobre el cordero. Y cuando el pueblo vio esto, dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando el mundo vea la predicación de los actuales profetas de Dios o predicadores que se centra en la exposición de Jesucristo como la justicia de Dios consumada, el pueblo gritará, Jehová es Dios, Jehová es Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra para justicia, dikaisuné, es aplicada tanto a Dios como a la gente. En lo que se refiere a la gente, concierne a la justicia imputada en Cristo y la justicia práctica del vivir diario y de la conducta. Y se refiere tanto al juicio de Dios ejecutado en Cristo y a la gracia salvadora. En los evangelios, para entender la justicia de Dios, debemos saber a quién se escribe cada uno de los autores, a quién escribe cada uno de los autores. Por eso en Mateo se encuentra a Dikaisuné más que en cualquier otro libro que se escribió, porque este libro se escribió en un contexto judío cristiano y por tanto necesitaba instrucciones correctivas acerca de la justicia. Desde el punto de vista judío, la justicia implica ambas cosas, obras de justicia que incluían ayuno, oración y dar limosna, y incluía también las obras de la ley. Por eso en Mateo capítulo 6, verso 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. De acuerdo a ese evangelio, los seguidores de Dios no deben hacer justicia para ser visto por los hombres, o sea, para ser visto por el público, sino para ser visto por Dios, o sea, en privado. Esta es la respuesta de fe. Simplemente hacer es inadecuado. Por eso Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aunque la justicia es un regalo gratuito de Dios, que no se puede ganar ni se merece, es una relación que se debe desear y buscar. Por eso en Mateo capítulo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y el 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces este concepto es lo que irritaba tanto a los líderes religiosos de la época de Jesús, porque ellos pensaban que el camino a la justicia era por sus propias acciones. En Mateo capítulo 5, verso 6, habla de que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Mateo 6:31 al 33 dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, pero lo que debéis buscar es el reino de Dios y su justicia, que es un don y no la muestra. Mire, la justicia es un don, el don de justicia es un regalo. No es nuestra justicia. No debemos buscar nuestra justicia, sino el don de la justicia. Y todas las cosas entonces nos serán añadidas. La Biblia nos habla de dos clases de justicia. El don de la justicia, que es recibida como un regalo, y la justicia propia, que es lograda por esfuerzo propio. A esa clase de justicia es la que se refiere el profeta en Isaías 64, versículo 6, cuando dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ustedes se dan cuenta, nosotros utilizamos ese texto para decirle a la gente, no, porque nosotros somos trapo de inmundicia. Nosotros no somos trapo de inmundicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No existe tal cosa como la justicia práctica. Siempre es un regalo. Pero la santidad práctica sí existe, que es cuando por lo que hemos recibido, o sea, el regalo, paramos nosotros de pecar. Romanos capítulo 10, versos 2 y 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado
a la justicia de Dios. Ahora bien, en Marcos el término está prácticamente ausente porque le escribe a gentiles y ellos no tenían ese problema de la justicia personal como medio de salvación. En el Evangelio de Lucas aparece en varias oportunidades, pero con más frecuencia en el capítulo 18, donde habla de la mujer que pide justicia al juez malvado. En el Evangelio de Juan, que es más cristocéntrico, cristológico en su orientación, tiene el mismo concepto en el único pasaje que habla de la justicia, en Juan capítulo 16, versículos de 7 al 11, donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Según este pasaje, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero a quiénes? De pecado al mundo por cuanto no creen en mí. Todo los creyentes han sido convencidos de pecado algún día. Por eso somos creyentes. Siempre hemos creído. Y siempre hemos creído que el Espíritu Santo siempre nos está acusando. A veces pensamos que el Espíritu Santo nos acusa por nuestra falta todo el tiempo. El que acusa es el diablo. El Espíritu Santo nos convence. Entonces, de justicia, ¿a quiénes? A los creyentes. El Espíritu Santo convence de justicia a los creyentes porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El Espíritu viene a nosotros para convencerlo a nosotros que la justicia de Dios ha sido satisfecha en la cruz y que por fe andamos y por fe entendemos que ya Dios no está enojado con nosotros porque el precio ha sido pagado en Cristo Jesús. Y de juicio a todos porque el príncipe de este siglo ha sido juzgado, condenado y atado. Es interesante que no nos dice que el Espíritu Santo nos convence de santidad, sino de justicia por fe. Una vez somos convencidos, sabemos que somos y tenemos todas las cosas. Según este pasaje, la justicia sería realizada cuando Cristo regresara al Padre y viniera el Espíritu Santo, lo que nos enseña que este mundo no tiene a su disposición la posibilidad de una verdadera justicia si Dios no se provee a sí mismo. Lo que contrista al Espíritu Santo no es que algunas personas piensan, y si nos vamos al contexto de Efesios 4, versos 29 al 30, veremos que lo que contrista al Espíritu Santo es todo lo que salga de nuestra boca, que no sea el inmerecido y no ganado favor de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, la palabra que se usa para contristar, la palabra lupeo, es entristecer, y que se usa también en Marcos capítulo 3, verso 5. Cuando los religiosos encargados de la sinagoga mostraron falta de gracia en sus corazones, endurecidos por la aplicación reglamentaria de la ley y que impedía que alguien fuera beneficiado con el favor de Dios. En las epístolas generales, la justicia, tanto pasiva como activa, se ve en estos pasajes generales, epístolas generales. Y no voy a continuar, voy a dejarlo allí porque ya no tenemos más tiempo, se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar en la próxima oportunidad hablando de este trípode de Dios. Déjelo allí y nos vemos en el próximo programa, si así Dios los permite. Muy bien, si tú quieres que la justicia de Dios se aplique a ti, simplemente por creer, entrégale tu corazón a Jesús. Permite que el Espíritu Santo te convenza de pecado y que entregue tu corazón a Jesús y seas salvo en este momento. Entrégale tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero hacer una oración contigo. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermano, mira a mi amigo. Yo te pido por mi amiga, por mi hermana, te pido por ella que quiere arrepentirse de sus pecados y entregarte tu corazón. Permite, Dios mío, que pueda ampliar su entendimiento, su corazón, su vida, y que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu